¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta su amigo Víctor Correa en Canal Tributario MX, pues para efecto de nuevamente establecer un tema que me parece importante para efectos fiscales, como lo es las deducciones para la ley de impuesto a la renta, cuando sabemos que hay un capítulo relativo a los ingresos acumulables, la parte que es ingreso no acumulable, pero otra de las partes importantes en la determinación de la base gravable del impuesto precisamente son las deducciones autorizadas. En ese tenor, pues había que reconocer que todas estas deducciones autorizadas deben de cumplir una serie de requisitos, tanto yo diría de fondo, formales, en cuanto pues a cumplir la manera en que se debe hacerse el pago, es mediante transferencia electrónica, si es mediante cheque, cuando se tiene efectivamente pues pagado o efectivamente erogado un concepto, el mes correspondiente. Todas estas implicaciones son en suma muy importantes para determinar precisamente pues una base gravable menor y pagar el impuesto a la renta si es que está en el título 2 y es una persona moral, que sería aplicando la tasa del 30% como impuesto a la renta corporativo en México. Entonces, eso es un punto importante porque aquí es donde vamos a poder determinar, yo diría autodeterminar por parte del contribuyente precisamente pues el monto que va a tener que pagar en la declaración correspondiente, ya sea relativo a un pago provisional para impuesto a la renta, ya relativo a la presentación de la declaración anual que debe de presentar el contribuyente para efectos fiscales. Entonces, en suma, es un punto muy importante el hablar de las deducciones que dentro del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde algunas épocas anteriores, que tiene de integración del Semanario Judicial de la Federación, el criterio general era pues el tema de las deducciones estructurales y no estructurales. Es decir, si sería un tema de necesidad técnica en el impuesto a la renta al determinar precisamente pues realmente el incremento positivo en el haber patrimonial de la persona física o moral, para efecto de establecer que debe haber también ciertos conceptos que aminoran la base gravable y que determinan cuál sería el impuesto que se va a enterar una vez que se aplica la mecánica que establece la propia ley de impuesto a la renta, la general, artículo 9 de la ley de impuesto a la renta, para efecto de determinar, pues sabemos, la utilidad fiscal, que ese es un punto de partida muy importante, determinación de la utilidad fiscal, para determinar si aquí se tiene o esa utilidad fiscal o inclusive una pérdida fiscal en el ejercicio. Entonces, hablando de esa connotación, dentro de los puntos más importantes que la autoridad ha llevado a cabo es la de el concepto de estrictamente indispensable. El que este tema de estrictamente indispensable, sobre todo todas las deducciones estarían bajo el requisito, además de ser una deducción ya sea o estructural o inclusive no estructural, pero autorizada propiamente por el legislador, pues obviamente aquí el tema de estrictamente indispensable para la obtención del ingreso o de las actividades que son objeto y que son las gravadas, de donde derivan los ingresos correspondientes, precisamente es porque estamos llevando a cabo un cúmulo de conceptos de gasto o erogación que la propia ley de impuesto a la renta pues establece como dato general pues las deducciones más importantes, que diríamos son las deducciones en general. Sabemos que hay capítulos especiales de la deducción del costo de ventas, también en el tema ajuste anual por inflación, cuando se tiene por ahí también algún concepto deducible, pero el tema más importante es esa calificativa de que sea estrictamente indispensable y pues en todo caso en una revisión pues de que no, la autoridad no vaya a descalificar precisamente esa deducción para efectos fiscales por considerarlos que no son estrictamente indispensables. Es decir,
¿Qué se entiende por el concepto estrictamente indispensable? Fíjense bien, no es el concepto, y aquí es un punto muy importante, que contenga el comprobante fiscal digital por Internet. No es referencia al concepto que viene en este comprobante, que es de suma importancia, pero no lo que se haya detallado, descrito como concepto de deducción que viene en un comprobante fiscal va a ser la llave que autorice este sentido, sino propiamente la naturaleza de la operación que se haya celebrado. ¿Cuál es la naturaleza real? Y aquí hablo de toda la naturaleza, inclusive estableciendo que independientemente de cómo denominemos a un contrato, un acto, a un convenio, etcétera, no importa la denominación, sino la naturaleza que tiene la transacción económica o financiera para evaluarla y establecer si cumple con el parámetro precisamente de ser estrictamente indispensable para las actividades objeto del gravamen y que deberían de reconocerse dentro del concepto, de los conceptos de deducción en general, ya sea gastos netos de descuentos o el tema, también dijimos, también cuando se hacen erogaciones precisamente, pues cumpliendo toda la previsión. Entre otras cosas, cuando decíamos que tendría que ser con el tema principal de que se pague con cheque con ciertas características, que se haga una transferencia electrónica, o cuando hay gastos menores a 2,000 pesos, pues sabemos que está la regla de que no es necesario tener un comprobante, con excepción del gasto de gasolina, ¿verdad? Que es independientemente debe tener un comprobante fiscal para efecto de la deducción, entre otros requisitos, estación de servicio, etcétera, y el periodo en que se haya realizado la erogación. Y hay conceptos, por ejemplo, viáticos, gastos en restaurantes, que tienen una limitante, ¿no? Ya sea en el concepto que esté integrado como viáticos, pues tendríamos el requisito de que estén fuera del perímetro de 50 kilómetros que tenga el domicilio fiscal del contribuyente para establecer que hay un concepto de viático y ciertos limitantes también para gastos en el extranjero, etcétera. Pero el tema principal aquí es que el punto es cómo sabemos cuáles son los gastos estrictamente indispensables para y hablo de una sociedad mercantil, sobre todo el tema más importante para establecer la calificativa general de una deducción en una sociedad, por ejemplo, anónima de capital variable, para que se considere estrictamente indispensable, es lo relativo al objeto social directo que tenga la compañía, para establecer en su propia escritura constitutiva o en alguna modificación que tenga la misma, cuáles son las características que tiene el objeto social en sus actividades. En este caso, hay quienes decían, oye, tener un objeto social muy genérico, pues nos dificulta el tema de que la autoridad, al cuestionar, diga que un gasto pues no es estrictamente indispensable por su magnitud, por ejemplo, por elementos cuantitativos o por elementos cualitativos, cualidad que tenga el tipo de gasto que se esté señalando. Además, entre otros requisitos, saben estar debidamente contabilizado, que no se deduzca más que una sola vez. O sea, son requisitos que propiamente son, yo diría, que observan formalidades, pero en el estrictamente indispensable es analizar precisamente no el detalle de cómo venga el comprobante fiscal digital por Internet, eso no es relevante en este tema, sino la naturaleza de la operación y sabiendo también que esto va enlazado con un tema de materialidad, ¿no? Sabemos que uno de los temas importantes es materialidad, que ahora el criterio es que inclusive está en solicitudes de devolución, en facultades de comprobación, etcétera, pues puede la autoridad tener esta característica de revisar precisamente la materialidad de las operaciones. Por eso la recomendación ahora es pues tener debidamente documentado los gastos o asientos que correspondan, asientos contables que correspondan a las operaciones o transacciones de una persona moral,
cómo serían contratos, convenios, los efectos que se tiene de registro contable de los mismos, pero además que tengan un impacto real en la situación patrimonial o financiera de la compañía. Esos son los puntos más importantes de la materialidad, que en otra oportunidad vamos a ver el desahogo de la prueba indiciaria o presuncional humana que se puede aplicar en la valoración de estos conceptos ahora novedosos, ¿verdad? Y con nuevos criterios. Esperando que la información sea de utilidad, pues me despido y nos vemos la próxima.